juega un papel importante en la economía. A lo largo de la última década, su integración dentro del Producto Global se ha incrementado constantemente. De ser el 57% del Producto Interno Bruto, en 2007 ha llegado al 82% en el 2021. Se crean nuevos polos de desarrollo que arraigan inversiones, generando empleos de calidad, desarrollando cadenas de valor, detonando una demanda de servicios locales y otorgando beneficios a la población. Lo anterior, indiscutiblemente, necesita seguridad, tecnología, inteligencia y logística. Conceptos en los cuales somos especialistas como empresas de seguridad privada, lo cual nos ubica en un potencial increíble de crecimiento. Sin embargo, eso implica ciertos retos internos como externos. Como ejemplo de externos, nosotros mismos nos enfrentamos a la inseguridad del crimen organizado, la regulación excesiva y la competencia desleal. De manera interna, debemos de innovar, fortalecer nuestra actividad en inteligencia y tecnología, combinando estos recursos con personal capacitado. Anticipar las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas. Todos sabemos que uno de los principales problemas en México es la inseguridad. La Ley de Seguridad Privada menciona que la seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública. Hagámoslo valer y démosle a esta actividad el nivel y el respeto que se merece. Estamos en el camino correcto. Que tengan un excelente día y disfruten a nuestros panelistas con toda la experiencia y el conocimiento acumulado que tienen. Gracias. Muchas gracias al tesorero de nuestra asociación. Y a continuación vamos a escuchar el panel, el rol de la seguridad como elemento para el desarrollo de los negocios. Para efectos de sintetizar temas de tiempo, no vamos a leer los síntesis curriculares, las van a poder encontrar como el día de ayer en la página web del evento. Y voy a pedir que por favor pasen al frente el licenciado José Aguilar, director de seguridad de DHL Express. A la licenciada Giovanna Uribe, titular de FedEx de seguridad. Ari Ben Sachs de Ernst & Young. Por supuesto a mi amigo Giovanni Galico, director de seguridad de Nestlé. Y por último, pero no menos importante, para iniciar y coordinar este panel, voy a pedir por favor a Héctor Robles, CEO de First Call y presidente de IFPO México, que me acompañe para cederle el micrófono. Bueno, hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Mil gracias a FEPASEP por el Congreso, a la MES por organizar todo esto, echarse este tigre a la espalda. Y bueno, y principalmente agradecer a este panel que creo que es de muchísima calidad,
puntos de vista bastante variados, bastante nivelados, donde no todo es seguridad, sino tenemos lo que yo digo también, la parte del abogado del diablo, que también nos puede poner en un balance en dónde pintamos, cómo somos y a dónde podríamos llegar, y si seguimos haciendo lo que hacemos o dejamos de hacer las cosas como deben de ser. Evidentemente la seguridad es un factor, y creo que el título de este panel puede ser una pregunta o puede ser una afirmación. Somos un elemento para el desarrollo de los negocios y las inversiones en la región, no nada más en México, en la región, o la afirmación es somos un elemento de desarrollo de negocios. Y creo que ahí es donde viene la parte nutrida de este panel, donde ahí va a haber buenas opiniones en cuanto al factor humano, en cuanto a lo que se requiere para traer en lo que es la realidad de un nearshoring, un onshoring, un friendshoring también, que no lo conocía, pero entiendo por qué, porque este lunes el Foro Económico Mundial sacó un reporte que habla de las rivalidades geopolíticas en el mundo en general, y cómo los negocios, cómo las empresas y los países tienen que empezar a tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ver con un riesgo que tiene que ver con esas rivalidades geopolíticas que hoy estamos viendo ante este ambiente, con diferentes conflictos, no solamente económicos, sino también bélicos en el mundo, donde desafortunadamente se está polarizando muchas cosas, y hay que tomar de alguna forma ciertos lados, ¿no? Tienes que decir, o estás conmigo o no estás conmigo, y eso al negocio le afecta mucho, y cómo vamos a evaluar y cómo vamos a presentar esos riesgos a quien quiere invertir, a quien quiere llegar a un lugar, o quien ya está, y cómo los tiene que afrontar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Y creo que ese es mi primer, con lo que quisiera abrir el panel, ¿no? Y quisiera que Giovanni sea el primero que nos abra este panel, contándonos, en tu experiencia, en toda tu carrera que has tenido en la región, ¿qué es lo que estás viendo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista que está haciendo que la región sea, no nada más México, sino la región y ciertas subregiones en cada lugar que están teniendo mejores condiciones para que eso sea un negocio? Y la seguridad, realmente, ¿cuál es ese reto, no? En la seguridad, por lo menos en lo que tú ves. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio de invitación. Nada más antes de iniciar, legal disclaimer, lo que vengo a decir hoy es a título personal, de ninguna forma representa la opinión de Nestlé ni una de sus subsidiarias, es Giovanni Galico, no Nestlé el que está hablando, ¿no? Entonces, entrando un poquito a responder la pregunta, creo que en el marco del nearshoring, de lo que está sucediendo, de lo que nos enseñó la pandemia, la región se vuelve súper relevante, porque lo que tenemos es una ventaja geográfica. A final de cuentas, en este concepto del nearshoring estamos muy cerca del principal mercado de consumo del mundo. Ya si entramos a granularizar un poquito más el tema de los principales actores económicos en la región, obviamente Brasil, México llevamos el liderazgo. México tiene una gran conveniencia al compartir directamente la frontera con Estados Unidos. Brasil tiene un gran posicionamiento a nivel global, y hay otros mercados, otros países un poquito más chiquitos, que ahí realmente las decisiones tienen que ver con capacidad productiva o disponibilidad de recursos, ¿no? No solo hablamos de población, de PAT, sino también hablamos de mano de obra calificada, que a final de cuentas eso muchas veces rige la toma de decisiones, infraestructura, energía, hídrica, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí México lleva una gran ventaja, ¿no? Si lo empezamos a conectar un poquito al tema del foro, del panel, en México particularmente el rol de la seguridad es súper relevante. Conforme la amenaza ha ido acelerando y ha ido complicando la forma de hacer negocios para las organizaciones que están en México, hoy día
la seguridad se ha convertido en un factor estratégico dentro de las organizaciones, no solo al punto de poder generar una ventaja competitiva desde el punto de vista de calidad, tiempo o costo, sino que ya nos estamos convirtiendo en un factor que permite o habilita a la organización a lograr su misión. Si nos vamos al terreno de la logística, si nos vamos a cualquiera de los terrenos que conforman la operación de la seguridad, muy pocas se podrían realizar sin la intervención del área de seguridad en el desarrollo de una estrategia que permita enfrentar y mitigar los riesgos que no son de México ni son de la región, Y creo que esto es algo muy importante que establecer. Adelante. Sí, coincido totalmente contigo. Antes, nada más quisiera resaltar que anteriormente la proximidad con Estados Unidos era lo que hacía venir a las empresas. El nearshoring no es nuevo, es un fenómeno que lleva muchas décadas y muchas empresas llegaron a México para producir en México cerca de los Estados Unidos. Eso viene desde los 50, 60, el tema maquilador en el norte de México, era zona libre, no sé si recuerdas, y luego pasó a ser USMCA, Tratado de Libre Comercio, NAFTA, abre la región del Bajío y se desarrolla, y últimamente queremos y tenemos la necesidad de desarrollar el sureste de México, ¿no? Sin embargo, hoy son muchos más los factores que traen una empresa a México. Ya no es nomás la cercanía con Estados Unidos, porque ustedes mismos han modernizado mucho la logística, entonces ahora ya literalmente puedes producir en cualquier parte del mundo y transportar y que llegue en tiempo las mercancías que se necesita, sino todo eso que se está, diciéndolo coloquialmente, cocinando en México, como puede ser los bajos costos laborales todavía, si lo comparas con otras economías, la mano de obra calificada, joven y talentosa que tenemos en el país, los tratados de libre comercio, el acceso, la infraestructura para producir o para maquilar, toda esta infraestructura que se ha trabajado durante los últimos 30 años, los usos horarios que cada vez son más importantes, ¿no? Producir a la misma hora, está cerca de tu cliente, los crecimientos económicos que hemos tenido en los últimos 10 años, las similitudes culturales y la calidad de vida. La calidad de vida que México puede brindar a los extranjeros o a muchos ejecutivos que vienen a México a establecerse. Yo creo que es más un todo. Bueno, ahora que hablas un poquito de esa parte, creo que yo no creo que sea demasiado diferente lo que sucede en los países en cuanto a de Latinoamérica, hablando como región, en cuanto a la mano de obra calificada. Giovanna, ¿tú a qué te enfrentas desde el punto de vista de compliance, de factor humano? ¿Qué hay ahí? Porque es intenso, nuestro sector es intensivo en mano de obra. Sí. Ok, me voy a sumar al legal disclaimer como el de Giovanna, porque tengo que hacer lo mismo de hacer una precisión. No soy seguridad de FedEx, soy abogado de FedEx, pegadísimo a la parte de compliance, y precisamente por eso digo, mis opiniones son personales y en ningún momento obligan ni representan a FedEx. Después de eso, te comparto, el factor humano está en una situación complicada. Vaya, las empresas amanecieron en 2019, si no me equivoco, con el tema Repcensus enfrente, ¿no? Ya se venía cocinando el asunto, se venía discutiendo desde años anteriores, un tema de cumplimiento, tiene un espíritu hermoso porque busca la cobertura de la gente, busca que tengan acceso a seguridad social, busca que seamos transparentes en el negocio, pero hay una situación compleja en la forma en la que vivimos en este país y en la forma en la que la mano de obra funciona. El tema rotación es brutal para el cumplimiento de estos casos de REPSE, ¿no? No nada más en el lado de transporte o de logística, sino específicamente en lo que se enfrentan las empresas de seguridad. La rotación altísima que tienen y la necesidad de cumplimiento es brutal, lo que tienen que presentar contra lo que tienen que cumplir, contra las pesadas obligaciones ya que viven
de regulaciones locales. 32 leyes, una ley federal y aparte ciertos estados que les piden la anuencia municipal. Aparte, comentaban de la importancia del norte y del Bajío, ¿no? Los dos lugares tienen un tema de anuencias municipales. O sea, además de lo que ya hay que cumplir a los 3 niveles, venimos al nivel municipal. Y a esto le sumamos que la gente no se queda, ¿no? Dura 3 meses en el mayor de los casos, en el mejor de los casos, ¿no? Yo tengo experiencia habiendo trabajado en seguridad privada, por eso me llevo a este espacio, lo que tú comentabas de la gente, ¿no? Creo que la necesidad de armonizar la regulación es urgente porque es cierto, y no me van a dejar mentir los que están en este panel, sin seguridad no hay operación. Sin seguridad no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces, si pedimos a una empresa que sea completamente de compliance en todas las obligaciones que tiene que tener en todos los niveles, tenemos una seguridad que se enfrenta que realmente no sé hasta dónde tienen la facilidad de cumplir, ¿no? Y por el lado de logística tenemos una necesidad importante de gente, de personal y de personal de seguridad que no siempre llega, no porque la empresa no tenga ganas, sino porque la empresa no tiene la posibilidad de cubrir con todo lo que tiene que cubrir, ¿no? Eso te diría yo. Gracias. En ese sentido, José, hemos estado hablando un poco y ¿tú qué ves en la región que le haga falta al recurso humano para que no sea un factor que haga que la seguridad sea una desventaja en cuanto a hacer negocio? ¿Qué tipo de capacitación, de qué adolece el factor humano? Primeramente, muchas gracias. Y yo creo que de lo que adolecemos todos y por eso un reconocimiento a todos los participantes de este gran congreso, ¿no? Todos andamos ocupados, todos tenemos una visión, pero siempre estamos viendo el qué pasa hoy. Y esto es como las películas, tienes que ver el horizonte, ¿no? Estamos pocas veces preparándonos, platicaba con Luis Miguel Dena, que ustedes deben de conocer, oye, ¿qué hace falta en México? Si bien, oye, hay mucha gente preparada, hay mucha gente que está viendo la seguridad, y yo te diría, en el aspecto logístico, no puede haber logística si no hay mecanismos y empresas, pero necesitamos empresas que realmente tengan una pasión sobre lo que hacen. Yo hoy les preguntaría a todos, y lo prometido es deuda, vamos a hacer un poco de polémica. ¿Cuántos de nosotros hemos impulsado que la ley de seguridad privada en México sea una ley que ya esté publicada, que no esté obsoleta, que tenga cambios? A ver, levanten sus manos. ¿Cuántos sectores, cuántos de ustedes han estado realmente metidos? A ver, levanten la mano acá. Dijeron que era privado este tema, no hay periodistas, ¿no? Y si los hay, pues que tomen nota, ¿no? 3, 4, ¿no? 5. O sea, ¿qué necesitamos? Y la pregunta es, oye, si yo quiero tener gente en la logística que realmente me preste un buen servicio, porque lo que yo busco es no solamente servicio, eficiencia, performance, compliance. Lo que necesito es que ustedes nos ayuden y que vayamos conjuntamente a crear semilleros de gente que vean la seguridad privada o la seguridad corporativa, como yo la llamo en mi compañía. La seguridad corporativa debe ser un ente que tú lo ves con un plan de desarrollo futuro. Si tú solamente crees que es un preámbulo para asumir un puesto o pasar a otro, eso no va a servir, porque entonces tú nunca vas a tener la visión de que la seguridad en el ámbito que sea es importante. Y lo vemos con nuestros policías, ¿no? Hoy están aquí y dependen de su mando. Yo dependo de si mueven o no a mi jefe. Eso no puede ser posible. Debe de haber un plan individual de desarrollo. Sin eso no existen las buenas prácticas laborales de calidad humana, porque si tú no estás pensando de primera que tienes que tener gente profesional que cumpla con códigos de ética. Mi empresa es alemana y entonces imagínense los códigos de ética y compliance que se tienen. Entonces yo sí les diría, yo los invito a sumarnos a ese gran esfuerzo de que existe una ley de seguridad privada, pero realmente, porque ustedes me prestan servicios, pero si ustedes no tienen una ley clara, sustentada, pues de nada sirve que ustedes tengan buenos elementos si no tienen los lineamientos jurídicos, y eso crea incertidumbre jurídica. Segunda, ¿qué más necesitamos? Que todos nos sumemos. Yo he escuchado aquí el famoso REPSE en México, ¿no? Ahí nos voy a pedir que levanten la mano, pero sí les diría, vean en sus conciencias, ¿cuántos creen que los oficiales, aquí les llaman guardias, en Estados Unidos son Official, Chief Security Officer, ¿ok?
¿Cuántos de nosotros realmente ven a esa persona que abre la puerta no como el abre puertas, sino como un elemento y una persona que crea seguridad? Una persona que tiene la información más básica, pero más importante, que es cómo llegas, cuándo llegas, con quién llegas, qué haces y qué no haces. Entonces yo sí los invito a hacer una retrospectiva. Necesitamos un mejor México y ese no lo va a construir ni el presidente, ni los presidentes, ni las presidentas. Eso lo construimos nosotros. Entonces yo sí los invito desde el ámbito logístico a cómo vamos creando semilleros. Un semillero importante es, oye, está el tema de conocer, ¿no? ¿Cómo haces esas mejores prácticas? Pero ¿qué no existe? Y lo platicaba el otro día con una persona, no existe la universidad en licenciatura de seguridad privada en este país. Vayan a Estados Unidos, a Canadá, Europa, Asia, y van a ver la cantidad de escuelas, certificaciones. Tú no puedes trabajar tú no puedes llegar y decir, me voy a dedicar a la seguridad si no estás certificado. Necesitamos un mejor México, pero ese México depende de ustedes y de nosotros. Ustedes como proveedores de servicio y nosotros que los contratamos. Necesitamos trabajar de la mano. Podemos decir muchas cosas. Yo a veces ya no vengo a estos foros porque escucho lo mismo de siempre. Necesitamos romper paradigmas. Para que ustedes sepan, les dije, voy a crear no solo polémica, sino voy a crear conciencia. Yo cuando voy a un foro, realmente me gusta romper los paradigmas. Y agradezco mucho a Gabriel que me hayan invitado a este evento. Señor presidente, muchas gracias siempre. Pero la verdad es, gracias a ustedes, gracias por estar aquí, pero necesitamos que el cambio esté en nosotros, no en los demás. Muchas gracias. Aquí nada más déjame agregar que hay buenos problemas y malos problemas, ¿no? Yo creo que el problema se viene porque hay crecimientos económicos, o sea, hay negocio, las empresas están creciendo, entonces todos nos tendremos que adaptar y crecer junto con las empresas que están creciendo, ¿cierto? Eso también quería resaltarlo, ¿no? Gracias. Bueno. Yo nada más quiero agregar un par de riesgos importantes que creo que, en mi opinión personal, tanto usuarios como empresarios del sector tenemos que tener muy claros en el futuro. Porque si no nos empezamos a preparar, y creo que vamos un poquito tarde, se van a materializar y ya se están materializando y va a ser muy difícil seguir consiguiendo gente para brindar el servicio. El primero es toda la regulación, los cambios legislativos, el deslizamiento que ha tenido el salario mínimo en esta administración y que es muy probable que continúe sucediendo. La mayoría de los que nos brindan servicio, si no hacemos algo, el próximo año muy probablemente estemos hablando de incrementos de 10, 16, 18% en los costos. Y ninguna organización los va a aceptar, los va a poder meter al P&L. Entonces ahí tenemos que muy rápido movernos como sector, innovar, empezar a considerar otros tipos de trabajo, otras formas de hacer las cosas, turnos diferentes y empezar a evaluar las 8 horas en lugar de los esquemas de 12 horas, y creo que no lo estamos viendo. Entonces, esta es la pregunta que yo lanzo al foro. ¿Qué van a hacer el próximo año cuando hoy día la mayoría de los elementos ya ganan salario mínimo o 40 pesos más que el salario mínimo, si el salario mínimo sube otros 1,000 pesos? ¿Ok? Segundo punto, ¿qué estamos haciendo para profesionalizar y preparar el sector para que sea atractivo? Hoy día hay sobredemanda. Hay más ofertas de posiciones de seguridad en el mercado que gente que quiere cubrirlas a todos los niveles. Y en muchas industrias, ¿eh? En todas. No es nomás la de ustedes. O sea, las sillas musicales están a todo lo que da, desde direcciones, vicepresidencias, hasta el elemento. ¿Ok? Y además tenemos empresas tecnológicas compitiendo en el sector de servicios. Entonces, se los quiero poner muy claro. ¿Cómo convencemos a una persona para que venga a trabajar o inicie una carrera en seguridad desde las fuerzas básicas, un guardia, para poner un ejemplo, pagándole 6,000, 6,500 pesos al mes, si saca una moto itálica en Electra a crédito, se va a trabajar en Uber repartiendo paquetes y en 5 horas de trabajo hace 10,000. Entonces, estos son dos riesgos muy importantes que yo veo para permitir que se siga captando la gente, que siga evolucionando la industria, que podamos seguir coparticipando y colaborando para mitigar los riesgos y
enfrentar las amenazas para permitir que México siga siendo competitivo, y hay que empezar a platicar de cómo lo vamos a resolver. Los dos acaban de mencionar el tema de profesionalización. Yo les pregunto, ¿en qué entidad federativa les están dando validez a los certificados Conocer y no les piden aparte? Está muy bonito, pero aparte les piden el DS3 de Secretaría del Trabajo, inscripción de DS5 y el cumplimiento del 1 al 5. Complicada. Además, ninguna de las inspecciones de Secretaría del Trabajo ni ninguna de las verificaciones de seguridad ha buscado el tema de los estándares de competencia, que en realidad es un tema complicado para profesionalizar, ¿no? A esto vamos a sumarle el tema de rotación y lo que ustedes decían, no hay gente, pero no hay gente y se va, y entra y se va. Y tú tocas un punto súper importante. Hay muchos oficios, espacios tecnológicos donde dicen, ¿y yo para qué quiero quedarme 12 horas de pie, 8 incluso, para qué le voy a entrar? Mejor me voy a entregar Uber, ¿no? Perdón. Aquí es un tema interesante. El reto en la seguridad en cuanto al factor humano, y creo que es en la región. Subimos los perfiles, tenemos que pagar más, o se bajan los perfiles y ofrecemos menor calidad. Pero al mismo salario, porque la gente no va a querer ganar menos. O sea, hay ahí un reto muy interesante, y no creo que sea específico de México. Creo que toda la región, en toda Latinoamérica, todo el continente latinoamericano tiene que se está enfrentando a este tipo de retos. Las empresas exigen más, pero entonces aquí la pregunta es como decimos aquí en seguridad, vendemos continuidad de negocio, no vendo seguridad. O eso es lo que queremos creer, o queremos convencer a los empresarios de que eso es lo que hacemos. Y en muchos casos lo hacemos muy bien. Lo malo es que eso sucede cuando, como decimos aquí, cuando el niño ya está ahogando. Y no podemos lograr convencer a estas altas direcciones a que realmente vean el problema, vean la situación como un tema preventivo, o muchas lo hacen así. Entonces, la pregunta aquí para el panel es, ¿tenemos la seguridad por la que pagamos? Ahí sí, yo no sé. A ver, ¿tengo la seguridad de qué, perdón? Ahorita voy contigo. No les dé miedo hablar, les digo. No, a ver, nada más para escuchar. Sí. Es que no escuché el final. No, ¿tenemos la seguridad por la que pagamos? A ver, yo lo que te diría no es si tenemos o no tenemos. Y hablando muy claro es, tú lo que debes de hacer, no debes de voltear a ver si tu vecino paga bien. Lo que debes de hacer es un market share, un estudio de mercado. Tú lo que necesitas decir es, oye, el oficial tiene una posición y tiene un perfil similar. ¿Cuáles son las actividades operativas, administrativas, de pie, sentado, de cabeza? ¿Cómo lo hace? No necesariamente, tú cuando eliges un director de seguridad no sales a decir, es que es el director de seguridad de Pharma, es el director de seguridad de logísticas. Tú dices, en el market share lo que haces es, este es un director, y las capacidades propias, personales, profesionales y de ética son estas, y creas un perfil e invitas un sinnúmero de personas. Entonces yo lo que te diría es, si tenemos o no tenemos, yo te diría, lo que hoy no tenemos es la ética de cumplir con las leyes, porque si bien hoy conocer no lo van a reconocer, yo te diría, yo no espero que alguien me dé una palomita por ser abogado, o por tener 10 diplomas, o por haber venido a 20 congresos. Yo lo que espero es estar preparado para competir en el mercado. Y hoy lo que yo les diría, y mencionaba el REPSE en mi otra intervención, es, ¿cuántos de ustedes, yo sí los invito, ¿no?, a que me digan y levanten su mano, ¿cuántos creen que trabajar 12 horas es de calidad? ¿Cuántos trabajar 24 horas? Y perdón, acá veo que tengo autoridades. ¿Cuántos creemos que son robots nuestras señores autoridades para trabajar 24 horas? Levanten su mano. ¿Quién cree que son invencibles? Levanten la mano. Porque yo les diría, yo cuando entré a la profesión, es más, yo cuando llegué a la posición en México, viniendo de Canadá, te das cuenta que todos creen que son robots. Yo aguanté 3 meses con el ritmo de trabajo que tenían. Y de repente dije, eso no puede ser posible. Entonces levanten la mano, ¿quién cree que son robots? ¿Quién cree que deberían trabajar menos? 1, 2, 3. Yo esperaría. Claro, pero además, ¿qué crees? ¿Cómo te llamas? A ver, Alejandro, y respondiendo a la pregunta, tenemos lo que queremos tener. Porque, ¿qué crees?
yo te puedo aseverar que más del 90% trabajan 12 o más horas. Y todavía por ahí he encontrado algunos que se han iluminado de más, que trabajan 24 por 24 y 24 por 36. Todavía siguen creyendo en esas películas de Iron Man o Spider-Man. Eso no existe en Hollywood. Yo cuando he visto eso, lo que les digo es, móntate al servicio, ¿sí? Para que veas que el guardia, y regresando al punto anterior, la parte medular de sus áreas corporativas, de sus áreas de logística en general, ¿sí? La parte medular, el corazón de eso son los oficiales de seguridad, el cuate que con lluvia, que con calor, el cuate su patrulla, esos son a los que hay que reconocer. Y esos son a los que hay que pagarles bien. ¿Cuánto? No sé, eso depende de cada uno de los presupuestos y de cada una de las conciencias, y la otra, de cada una de aquellas empresas que quiera cumplir con la ley. Aquellos que tengan empleados que estén trabajando más de 12 horas, más de 24, no lo digo yo, lo dice la ley, y hay algo que se llama REPSE, al menos en México, en Estados Unidos es illegal, ¿no? No podemos trabajar esas cantidades de horas, es ilegal. Y muchas de las empresas necesitan hacer conciencia de, oye, no debo de incumplir la ley, lo digan o no lo digan. Cuando tú le empieces a dar esa calidad de vida a la gente, vamos a tener menos rotación. Segunda, vas a valorar más su trabajo, lo vas a ver como persona y no como un guardia. Guardia, la palabra guardia es de custodia, de resguardo. Lo deben de ver como un oficial, como una persona de autoridad, no importa el nivel, si es el oficial de la puerta o es el director corporativo. Entonces, yo sí los invito a que hagamos una conciencia diferente de, oye, ¿estamos bien o no con lo que tenemos? Yo te diría, hoy creo que necesitamos trabajar mucho, pero este trabajo debe ser conjunto, y por eso vine hoy a este evento, es, oye, los invito a los expertos de seguridad que están ahí acá, no solamente en México, en este Congreso Panamericano, digan, hagamos reuniones no de 5 horas, de 10 horas, esas no sirven. Hagamos una reunión de 1 hora con perspectivas de género, de inclusión, donde además veamos cuáles son las mejores prácticas que debemos de llevar y cumplir todos. No nos pongamos de acuerdo porque eso no es legal, pero sí podemos decir cuáles son los perfiles que se deben de cumplir. Y nuestras áreas estándares y nuestras áreas de recursos humanos serán las especialistas en crear esos costos y esos perfiles para el mejoramiento del servicio en todas las empresas. Gracias. Ari, ¿Ya ves? te iba a hacer una pregunta justo. No, yo sabía que él sabía, ya ves. No, yo creo que este tipo de problemas, si me explico, de retención, tiene que ver mucho con los departamentos de recursos humanos y con las estrategias de las empresas. Y son problemas comunes en economías en crecimiento, Héctor. No sé si estás de acuerdo, se está creciendo, están llegando nuevos jugadores, hay que suplir plazas y empezar a crecer. Entonces, ¿hasta dónde sigue siendo un buen problema, ¿no? Que ustedes seguramente van a resolver con sus departamentos de recursos humanos? Ari, bueno, ya que estás con el micrófono, Sí. Estuviste 21 años en China. 21. 21 años en China, promoviendo inversiones en México, ahora estás aquí. Hay un soft landing, o en la región, pero aquí voy a ir a un tema un poco más ya de negocio de otro tipo. La imagen país tiene que ver con el tema, y la imagen en el tema de seguridad específicamente, porque la inseguridad nos dicen que nos cuesta 20% a los negocios. Fíjate, yo no soy experto en seguridad, soy experto en traer empresas a México, eso es a lo que me dedico, ¿no? A traer operaciones o empresas, a hacer site selection, buscar variables que te piden las empresas, ¿no? Cada empresa te pide diferentes variables, oye, yo quiero estar cerca de la frontera, o yo quiero donde haya suficiente recurso humano, etcétera, etcétera. Sin duda, la imagen país es muy importante porque, pues, si tienes una buena imagen en el exterior, identificas luego el país a donde quisieras estar sin estereotipos, ¿no? Cuando una imagen de un país, cuando hay ciertos información que llega a ciertas personas y está llegando una información constante y los gobiernos no hacen algo para cambiar esa percepción de esa imagen, se puede volver estereotipos, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que
uno de los grandes éxitos o una de las cosas primordiales para tú tener éxito al traer una inversión a México es cuando los ejecutivos visitan México y visitan la ciudad donde se supone quieren establecer su operación. Por lo regular cambia mucho esta percepción, ven, y bueno, es cuando se toman estas decisiones. Y déjame decirte que son muchas, o sea, este año, el primer trimestre hubo récord en atracción de inversión extranjera. Muchos dicen, pero es que son reinversiones. Pues sí, son reinversiones porque son empresas que ya están en México, que confían en México y quieren crecer en México, ¿no? Entonces, así te respondería yo. Pues, yo creo que pasa eso en todas las regiones, en todos los países del mundo, ¿no? La empresa que ya tiene un PAI, pues ya tiene un costo hundido, el cual tiene que defender un territorio, y es normal que lo haga. Aquí están creciendo, o sea, están creciendo las empresas, están llegando las inversiones, hay crecimiento, ha habido crecimientos económicos, esperemos que esto siga así en el corto plazo, así corto, mediano y largo plazo. Creo que va a seguir esta tendencia, siempre y cuando hay retos, ¿no? El reto de la transformación energética, el reto hídrico, el reto de ustedes como industria en temas de seguridad, son muchos retos, pero lo importante es que partimos de que está llegando negocio a México, ¿no? Ahora, aquí otro reto, y quiero a ver si Giovanni quiere comentar algo, es el costo de oportunidad. Cuando lo produces en ese país o lo traes de otro. ¿En qué momento esa competitividad es la que te está ayudando a que se establezcan o lo traigan de otro lado? Y eso pasa en todas las regiones. Hoy, bueno, antes parecía que las guerras eran por traer inversión. Hoy, estos últimos años han sido un poco diferentes en cuanto a los temas bélicos, pero creo que sigue siendo ahí la pelea, ¿no? Y por eso esa parte que comentaba, que hasta el Foro Económico Mundial saca ese informe de rivalidades geopolíticas que no nada más afectan única y exclusivamente a una empresa que se quiere establecer o ya está establecida en cuanto a su manufactura, pero también a sus empleados. Hoy estamos viendo cómo más ejecutivos, por trabajar en cierta empresa que se decanta por cierta opinión hacia ciertos lugares, o si está invirtiendo o si tiene operaciones en un país que a mucha gente no le gusta lo que está haciendo, y los ejecutivos también se ven amenazados porque representan de alguna forma esa empresa, aunque aquí hagan un disclaimer. Pero también hay un poco hacia más abajo qué es competitivo, qué no es competitivo, qué nos está llevando a ver en la región hacia dónde queremos ir como competitividad y qué no debemos de hacer o qué debemos seguir haciendo para que la región sea y continúe siendo atractiva para ser un elemento que genere negocio e inversiones. Gracias. Yo como lo veo, lo dijo Ari, ya el compartir frontera o las horas que te lleva a llegar ya no es tan relevante. Hoy día realmente lo que le sigue dando relevancia a México en ese contexto es cuánto cuesta, incluyendo el costo de la seguridad, versus cuál es el impacto en la proforma financiera de subir los inventarios 3, 4 semanas para traerlo de Chile, traerlo de Argentina o traerlo de otra localidad, ¿ok? Donde es favorable, la decisión sigue siendo México. Donde no, yo ya lo estoy viendo, se traen cosas de Argentina al mercado americano, o de Chile, o de algún otro país que no tiene la complejidad que tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muchos más ágiles y hábiles, creativos, a la hora de diseñar estrategias de seguridad que no nos quiten competitividad, tanto al negocio como al país, porque cuando hablamos de comercio exterior, eso es inversión extranjera. Cuando hablamos hacia adentro, eso es inflación. Ese costo lo trasladamos a los clientes, ¿no? Y el segundo punto que yo creo que aquí es importantísimo es, nos hace falta salir todos a hablar bien de México con datos y con realidades. Yo cuando traigo un ejecutivo que me dice, oye, a mí me preocupa X, Y, Z, lo primero que le digo, y esto no hablo México, hablo a nivel global. Estoy en Suiza y estamos hablando de cosas y empiezan a hablar mal de México, y lo primero que yo les digo es, hey, espérame tantito, sí,
México tiene X número de ciudades en el top 20 de ciudades más violentas del mundo. Estados Unidos tiene 7. A ver, veamos homicidios, índice de homicidios entre 100,000 habitantes, ya que les encanta hablar de la violencia. México está en el escalón 41, 43. Francia está 4 escalones peores que nosotros. Entonces tienes más posibilidad de que te asesinen yendo a Louvre que caminando en Mazarik. Entonces, algo que nos falta salir como mexicanos para que nuestro país esté mejor posicionado es conseguir los datos correctos y posicionar el mensaje que, si bien México enfrenta retos como cualquier país, incluido Estados Unidos, no son tan graves. Las series del narco no están basadas en la realidad de México. No voy a decir de qué país porque igual y me meto en problemas si no me vuelven a hablar un buen rato, no me dejan entrar. Pero tenemos que luchar contra ese paradigma y ese estereotipo que se está haciendo del país para hablar de la realidad, que somos gente súper creativa, súper eficiente. Muchos de los mejores liderazgos en organizaciones a nivel global han salido de México porque es un país que tenemos recursos, estamos retados y encontramos forma de resolver las cosas. Y que el ambiente de los negocios en México sigue habiendo un Estado de Derecho, hay incertidumbre como en cualquier país. Los riesgos de seguridad existen como en cualquier país, pero hay el talento para enfrentarlos y las estrategias para permitir que los negocios sigan prosperando a pesar de ello. Déjame decir nada más agregar. Déjame decir algo que yo creo que ustedes Su panel, no me la van a creer, ¿no? Pero llevo años trayendo empresas a México, ¿no? A eso me he dedicado todavía. Y antes nos comparábamos siempre con China, ¿no? O pongo mi planta en China o la pongo en México, o la pongo en Tailandia o la pongo en México, la pongo en Vietnam o la pongo en México. Y ahora es, ¿la pongo en Estados Unidos o la pongo en México? O sea, el inversionista está decidiendo entre la pongo en Arizona, en Texas o la pongo en México. Y eso es muy importante porque habla de que nuestros factores, de todo lo que dijiste, nuestros factores locales de atracción de inversiones extranjeras, ya no es nada más la cercanía con Estados Unidos, sino la profesionalización y todo lo que hablábamos, usos horarios, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces ahora, más que compararnos, yo creo, con Latinoamérica, deberíamos de compararnos con Norteamérica, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ventajas con Norteamérica a la hora y de atraer este tipo de inversiones, ¿no? Claro, y me queda claro que no es una cuestión tanto ya de cercanía. Vemos que Brasil sigue siendo una economía boyante, y lo continúa haciendo porque algo ha hecho bien, a pesar de muchas cosas, a pesar de periodos donde ha sido más escandaloso que otros, pero esa incertidumbre política que podemos catalogar así, no ha sido un factor determinante para que Brasil no siga teniendo, por ejemplo, esa imagen o ese atractivo. No, es un mercado enorme, eso me queda claro, y también es un factor importante la cercanía que tiene, y también estos bloques económicos que no sé si sigan vivos o medio muertos, Mercosur y todas estas alianzas que se crean, que se están haciendo y se crean, pero tienen que estar de alguna forma sobre bases bien establecidas para seguir siendo atractivo, ¿no? Porque sí podemos decir México, Brasil, o Costa Rica, Guatemala, pero al final del día vas a algún país y todos somos latinos, ¿eh? Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. De este lado del mundo y del otro lado del charco también. Muchas veces nos catalogan igual y esa estereotipación tampoco ayuda demasiado, o a veces sí nos ayuda muchísimo. Y esa es la parte que tenemos que ver también, ¿no? ¿Qué opinas, licenciada? Me encantan sus pláticas de economía y macroeconomía. Muy bien. Sí, inicialmente. No, yo creo también que tiene que haber un tema de garantías para el negocio. No nada más, o sea, el tema de cumplimiento tiene un punto de valor per se, pero tiene que tener un valor de retorno también. O sea, cumplir tiene que tener algo de bueno en el regreso. Ya lo hice, tiene que venir algo de bueno. Y creo que hasta este momento, al menos en este rubro de empresas de seguridad, de factores de seguridad, las garantías son pocas. O sea, ha apretado el cinturón del cumplimiento y la garantía de retorno es complicada, ¿no? Por ahí, Ley Federal del Trabajo se tocó para la reforma procesal, se tocó para la reforma colectiva.
Pero había un punto hace unos años ahí puesto que hay ciertos espacios que requieren un régimen especial de regulación y uno de ellos es seguridad. No nada más por temas de jornada, pero también por temas de cumplimiento, por temas de capacitación, por temas de espacios y por temas también de responsabilidad y de rotación, ¿no? Entonces siento que en eso no ha habido un tema de retorno. Este cumplimiento debería haber apaleado un poco la rotación. Yo dudo que lo hayan sentido de esa manera, ¿no? Al contrario, se mantiene igual y el cumplimiento de la entrega del paquetazo que hay que dar cada mes, cada bimestre, etcétera, sigue siendo el mismo o mayor, ¿no? Entonces, es complejo operar en una situación excelente en términos macroeconómicos, oportunidades hay, pero ¿qué oportunidad de retorno en garantía tienen las empresas que se pongan la camiseta de decir compliance? Apoyo totalmente la versión de vamos a armonizar la Ley Federal de Seguridad. Es más, hablábamos de una ley general hace unos años, ¿no?, para armonizar las legislaciones estatales. No han tenido esa garantía de retorno. Entonces, ahí sí me va a poner un poco del lado del prestador de servicios. Es bien difícil que me digas, hay mucha oportunidad, claro. Monterrey, díganme, si no está pululando de oportunidad de negocio. Y el cumplimiento, y los permisos, y el tema de seguridad social, y el costo de poner a la persona, y el costo de que esté 2 días y diga, no me gustó, adiós, me voy a hacer otra cosa, ¿no? Creo que no ha habido una garantía de retorno de esa inversión que le da el compliance y de ese shiny que tendría de que darle el compliance. Soy una empresa cumplida, sí, ¿y qué hay de retorno, no? El retorno en términos tangibles, y no tangibles, pero en términos de utilidades para la organización, o en términos de, ahora sí como decimos, pues pago impuestos y que recibo. En todos los términos, porque la verdad es que también es difícil, lo que comentaban, a veces una empresa puede tener un tema de un error, un tema de un problema específico y es catalogada como incumplida, etcétera, etcétera, se pone al corriente y la verdad es que el compliance no se le vuelve una medalla que lo haga lucir como una empresa que te va a volver a prestar un buen servicio, que aprendió de la situación. A ese tipo de retorno no es no solo el tangible que digas, oye, la utilidad me regresa, es difícil, ¿no? Pero tampoco tienen una garantía de, oye, a ver, armonizaste la regulación laboral, armonicemos esta necesidad que tiene este espacio específico y a lo mejor tienes un mejor cumplimiento, un mayor cumplimiento, más empresas con este compromiso de no los pongas a trabajar 24 horas, pero para llegar a ese régimen de 8 horas quizás, algo tenemos que buscar en el regreso de me voy a poner en esa situación, ¿no? Aquí hay un tema interesante, las empresas que no han llegado y que no saben de esto, cuando llegan, oh sorpresa, todo lo que tengo que cumplir y a ver quién lo hace, y las que ya están y que ya no pueden dejar de hacerlo, es atractivo decir, bueno, voy a ampliar todavía más o sea, sigue siendo ese costo de oportunidad todavía positivo en cuestión del flujo de las utilidades para decir, sigamos adelante y vamos a seguir cumpliendo, aunque tenga esa carga que a nadie le gusta, porque todos queremos hacer negocio, pero a la hora de la regulación, pues nos duele esa parte, ¿no? Queremos esta ley, queremos muchas cosas, pero a veces nos duele el cumplir, pero todo esto afecta de alguna forma la competitividad o el atractivo de decir cuánto voy a seguir invirtiendo, o mejor me espero un poquito a ver si cambia el panorama. Es un barato. Es un barato. Mira, creo que es, como comentaba, muy difícil operar en esta situación. Creo que son pocas las empresas de este giro que tienen la posibilidad de decir me aprieto más el cinturón. O sea, hablaban por ahí de presupuestos. No todo el mundo trae el presupuesto y no todo el mundo trae la posibilidad de obtener ese presupuesto. Y hay varias empresas que dicen, ¿sabes qué? Mejor le tiro al giro tecnológico. Me voy a quitar del problema humano, me voy a quitar del problema de regulación. Sí, tengo otras regulaciones, ¿no? Pero es más fácil inscribir drones en la FAC que personal en seguridad privada, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que les pidas un apretón más de lo que han venido sufriendo en los últimos años, porque aparte se están levantando de pandemia, ¿no? Todavía hay efectos de la pandemia en las empresas que manejan personal, ¿no? Y creo que tú crees. Sigue la polémica. No, más que polémica es cómo administras, ¿no?, tu CAPEX y tu OPEX. Es bien sencillo, o sea, es cómo compras activos y cómo controlas el pago de los servicios. O sea, yo, si bien lo podemos ver con las pymes, con las medianas, las grandes empresas o las transnacionales, es, oye,
Si yo tengo 10 pesos, lo que tengo que hacer es administrar esos 10 pesos de acuerdo a mis capacidades y lo que decías, ¿no? Es buscando un payback. De repente, si tú llegas a, por ejemplo, si pones aquí y dices, oye, ¿y por qué no tiene 20 cámaras? ¿O por qué no le pongo tantos extintores? A veces se nos olvida de qué nos queremos cuidar, de qué nos queremos proteger. Y ese es el profesionalismo que necesitamos, que la gente que esté en las áreas de seguridad, ese poco o mucho presupuesto que tenga, lo enfoque de manera correcta. Porque el problema en las grandes y en las pequeñas o en las empresas en general, lo que tú ves es que a veces lo hacen por sensibilidad o por conocimiento empírico, nunca lo hacen por estándares y estándares internacionales. Eso es lo más importante. Entonces, el payback va a regresar, o sea, la inversión por la que yo estoy pagando un servicio o estoy comprando un activo, va a regresar siempre y cuando tú hagas un análisis de riesgos y vulnerabilidades profundo y profesional para la instauración de protección y de seguridad. Yo a la seguridad le llamo seguridad corporativa, porque no solamente debes de protegerte de lo que tienes adentro, que a veces puede ser más dañino que cualquier cosa, sino también tienes que pensar en qué le pasa en el entorno, es decir, qué pasa en tu perimetral. Entonces tienes que pensar, y la otra es cómo invierto lo que me da la empresa. Y a veces, oye, no necesariamente tengo que invertir. Si tú estás en un parque logístico, algo de lo que les decía la vez pasada en otro foro es, oye, si tú solamente tienes 10 cámaras, pero estás en un parque logístico y el otro tiene 10 y las sumas y dan 50, tú no tienes que comprar 50. Entonces, empieza a crear esos vínculos como lo hacemos con nuestros vecinos en casa, ¿no? Creas un chat, empiezas a tener comunicación, cuando ves algo raro lo comentas. Entonces, ese tipo de grupos son los que tenemos que crear, ser menos envidiosos en la seguridad de yo soy el director de seguridad y no puedo compartir. Hoy puedes compartir en base a circunstancias que no rompan la confidencialidad y los compliance de tu empresa. Gracias. Yo aquí lo único que quiero contribuir es, yo creo que el punto ya no es el retorno de inversión, el punto ya es supervivencia. Y lo que quiero decir es, en este foro estamos los tomadores de decisiones, de los dos lados, de la cancha, tanto los que brindan, prestan el servicio, como los que desarrollamos las estrategias. ¿Ok? Y un poquito de storytelling, contemos la historia como es. Yo ayer me enteré que uno de los proveedores que me dan un servicio que nadie más tiene en esta industria, está teniendo ya un problema de cash flow. Y platicando con mis peers, oye, ¿qué hacemos si este proveedor cierra la puerta? ¿Con quién lo suplimos? No hay. No hay. Entonces, los que tomamos decisiones estamos acá. Y a final de cuentas, si se los digo con toda transparencia, yo llevo 2 años hablando con mis proveedores de ya no me ofrezcas 12, vámonos a 8. No, es que 8 es más gente, no, es que tú no sabes, no, es que no lo ves. A ver, el liderazgo está acá. Y lo que tenemos que resolver, conceptualizándolo porque estoy viendo el reloj aquí enfrente, si realmente queremos que avance, y llevamos mucho tiempo en la situación de huevo gallina, yo llevo por lo menos 15, 20 años dedicándome a esto en México, y antes estaba muy abajo en la cadena para poderlo resolver. Hoy día la buena noticia es que ya somos los que tomamos las decisiones, y el poder de resolver esta situación de huevo gallina que ha durado tantos años está en nuestras manos, nada más tenemos que hacerlo. Entonces, primer punto, competencia desleal. ¿De quién es responsabilidad? De todos. Y a final de cuentas me dio mucho gusto ya al entrar al foro ver el 80% de los recursos de la seguridad en México están sentados aquí. Si el 80% dice no más competencia desleal, listo. Así de fácil, Así de fácil. No hay empresa que no tenga presupuesto si no puede conseguir un proveedor que dé el servicio. ¿Ok? Es huevo gallina. 2, profesionalización del sector. Otra vez, el 80% de la industria está aquí. Está en AMESP, está en ANERPB, está en otros foros y rubros. ¿Por qué no agarramos, nos alineamos y hacemos que exista una ley que norme el sector? Que es lo que hemos estado buscando tantos años. Y tercer punto, entonces ahora sí empezamos a hablar de un plan de profesionalización y carrera, condiciones atractivas, empezamos una agenda en base a prioridades de cuáles son los temas que tenemos que atacar. No los vamos a poder resolver todos de forma inmediata, pero por prioridades vamos a poder empezar a avanzar en la agenda antes de que llegue el punto
de que ya no sea posible seguir brindando ni condiciones, ni estrategias, ni servicios de seguridad en México, porque si hoy día son 2 billones de pesos lo que genera la industria, si capitalizamos el efecto del nearshoring y el país sigue creciendo, estamos hablando de muchísimo más y eso es lo que hay que perseguir. Y segundo punto, las últimas encuestas dicen que el costo de seguridad es 20 billones de pesos. 20 billones de pesos. ¿Qué pasa si como sector empezamos a dejar de vender la industria del miedo, a empezar a generar estrategias efectivas, eficientes, que ataquen las causas raíces y desarrollen soluciones reales y se empieza a bajar ese impacto? ¿Cuánto podría fortalecerse la economía si empezamos a aprovechar ese desperdicio? Gracias. No, yo concuerdo totalmente. Aquí el tema, y a lo mejor me voy a arriesgar un poco, pero sería para los cuatro, ¿no? Digo, la seguridad, en una palabra, ¿qué es? Costo, inversión, gasto, o todas juntas al mismo tiempo y revueltas. Yo creo que, o como dicen por ahí, depende. En México sigue siendo un costo de hacer negocios, ¿no? Sí, yo así lo veo, como un costo de hacer negocios, ¿no? Que tienes, no sé, por ejemplo, si vas a establecerte en México, pues llegas a un parque industrial, ¿no? Un perímetro, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, o vas a contratar una empresa que tenga protocolos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo todavía así lo veo. A ver, mi opinión sería es un costo, pero es una inversión a largo plazo. Esto es como los gastos médicos mayores y yo siempre lo comparo así. Oye, ¿lo estoy comprando porque me estoy viendo enfermo? No, lo estoy comprando porque el día que tenga la necesidad de utilizarlo va a estar ahí. Entonces, oye, ¿me va a costar? Sí, pero si hoy lo empiezo a pagar, a futuro ese costo va a ser menor que si yo llego y tengo que desembolsar de un golpe muchas cosas, ¿no? Y lo comparo por eso con gastos médicos mayores. Entonces yo te diría, la seguridad, y para parafrasear un poco, te diría, la seguridad es como Einstein cuando pasó y le dio una clase a sus alumnos y le dijo 9 por 1 es 9, 9 por 2 son 18, y cuando llegó a la tabla del 10 dijo 9 por 10 son 91. Y todos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo es 91? ¿Está loco? Si es Einstein. ¿Saben qué es? Eso es un tema de cultura. Cuando nuestros proveedores de seguridad o cuando nosotros hacemos algo bien, 9 por 1, 9 por 2 y damos el resultado correcto, nunca pasa nada. ¿Qué necesitamos también aprender? Y la seguridad es muy importante. Y no solamente la seguridad privada, la seguridad corporativa es muy importante, porque a veces también nuestra seguridad corporativa a veces es intangible. Estás haciendo muchas cosas, estás haciendo análisis de riesgos, pero además no lo puedes compartir con todo porque hay mucha información que es confidencial, entonces es intangible. Entonces creo que algo de lo que necesitamos hacer en la seguridad a futuro es vender mejor, ¿sí? Vender mejor en ambas partes. ¿Qué hacemos? Tú mencionabas, oye, es que necesitamos darles muchos elementos que tienen costo y luego yo quiero que me dé el payback. Mejor hagamos esos listados de qué cumples, cómo lo cumples y qué calidad de producto tienes. Si tú vas al súper y dices que hay una carne que cuesta 10 pesos, o sea que hay otra que cuesta 25, te aseguro que para la carnita asada vas la de 25. ¿Por qué? No sé. Así deberían de ser los servicios, de aquí para allá y de allá para acá. Muy bien. Es costo cuando es la operación de todos los días. Es costo cuando se integra en el presupuesto y está caro. Y hay que evaluar el reducirlo porque de ahí se puede cortar costo. Es inversión cuando algo nos pasa. Y entonces ahí dicen que me traigan el doble de personal y que me pongan 15 cámaras que no aceptaron en el presupuesto inicial, ¿no? Así lo pensamos desafortunadamente. Y yo coincido con que en una lógica un poco más integral de lo que es seguridad debería ser una inversión totalmente integrada a la operación pro, pero ahorita funciona así, como inversión cuando algo me pasa, y costo todos los días que se piensa en dónde vamos a cortar el costo de operar, ¿no? Para no repetir, y breve, costo cuando la estrategia está mal diseñada y entonces se convierte en un gasto. Inversión cuando la estrategia es precisa y genera valor. Les comparto una breve historia. Cuando se diseña bien, ¿qué pasa?
En una empresa que estuve alguna vez en mi pasado, yo fui a pedir una barrabasada de dinero a un presidente de una división y lo conseguí. Conseguí el 10% de lo que pedí y comprometí un resultado. Yo lo que le comprometí es que si su costo indirecto de seguridad, que estaba medido por producto que realizábamos, era de 20 centavos, yo se lo iba a bajar a 2 centavos con esa inversión. 1.2 años más tarde, no lo bajamos a 0.2 centavos, lo bajamos a 0.1, medible, tangible, demostrado en números. Él me mandó llamar a su oficina y me dijo, te di $10 millones, ¿qué pasa si te doy 100? ¿Qué me regresas? Entonces, creo que el reto es cómo lo convertimos en inversión, cómo profesionalizamos al sector, mejoramos nuestras propuestas y buscamos generar valor estratégico a las organizaciones para las que trabajamos. Es que no sé si se entendió un poquito, yo creo que estábamos en el mismo canal. O sea, no satanicemos el costo. O sea, el costo es como el costo que tienes de electricidad, el costo que tienes de agua, el costo que tienes, es un costo que lo necesitas para que esté estable tu negocio o producir, o sea, es un costo, ¿no? O sea, no lo satanicemos, ¿no? Yo creo que al revés, ¿no? Debemos de verlo como algo indispensable en cada operación, ¿no? Algo necesario. Como todavía no vemos y no entramos en esa discusión, pero los temas de ciberseguridad, ¿no? O sea, va a ser una necesidad primordial tarde o temprano, ya lo es para muchas industrias y muchas empresas, y es un costo, o sea, es como la luz, así que igual como tienes un CEO o tienes cuesta. Para mí en lo particular, yo siempre busco que sea un costo o una inversión, pero siempre tiene que haber un retorno sobre la inversión, y en eso tenemos que ver a nuestra posición, a por lo menos seguridad. Puede ser que sea difícil dar ese retorno, porque es lo que dejas de perder, es lo que le haces ganar en eficiencia, pero al final del día tiene que haber un retorno positivo para que podamos seguir siendo ese elemento que tal vez no te va a generar las inversiones o va a ser lo único en el negocio, pero no va a ser un elemento negativo para que digan, no, aquí no invierto, no es buen negocio. Tenemos que ver las dos, y siempre tenemos que tener ese retorno sobre la inversión de todo lo que pedimos. Tiene que ser para algo, si no es inútil. Así lo veamos como si hacemos un seguro que pues ojalá nunca lo usemos, pero cuando lo usamos estamos felices, y así también se puede ver esto. Yo creo que ya nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, ya nada, pero quiero pedirles un aplauso para aquí nuestro panel, que fue extraordinario, muy variado. José, Aribén, Giovanna, muchas gracias por participar aquí con nosotros en el panel, bastante rico, y bueno, pues creo que viene una excelente panel o conferencia la que sigue, y espero que se queden un ratito más a ver las cosas, pero de todas maneras, mil gracias, creo que fue bastante enriquecedor. Buenos días a todos, gracias. Muchísimas gracias al panel. La verdad es que fructífero siempre estos paneles, pareciera que podríamos dedicar un poco más de horas para desarrollarlos. Los panelistas estarán sin duda un rato más en el foro, entonces para cualquier pregunta que se quiera hacer. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar, y por favor le pido al licenciado Arturo Ávila y al licenciado Gabriel Sabogal pasen al frente para hacer entrega del reconocimiento a nuestros panelistas del día de hoy. La MESP y FEPACEP otorgan el presente reconocimiento por su valiosa participación como panelistas y moderadores en el marco del Congreso Panamericano de Seguridad Privada, donde se compartió su experiencia y conocimientos en beneficio de los profesionales de la seguridad privada. Ciudad de México, 17 de mayo de 2024.
Muchas gracias. Despedimos a nuestro panel. El rol de la seguridad como elemento para el desarrollo de los negocios.